Ujú. Entonces, bueno, ya ustedes conocen a su nivel, ¿verdad? Deben haber hecho ya varias historias clínicas eh, en la que ya conocen todas estas partes de ella. Lo que es la parte uno, que tiene los datos filiatorios, el motivo de ingreso y la enfermedad actual. Y que abajo colocamos el diagnóstico provisional, el diagnóstico que tenemos en el ingreso, que ese diagnóstico puede cambiar mientras el paciente está hospitalizado. En el diagnóstico final es cuando el paciente se egresa, se coloca por qué egresa, porque mejoró, se curó, se murió, cualquier otra causa, se coloca el diagnóstico con que el paciente egresó, la fecha y la hora y la firma del jefe de servicio. En el reverso de una historia clínica va la autorización de que el paciente puede ser, se le puede efectuar cualquier examen, anestesia, intervención quirúrgica, pero sin embargo él puede, no está aquí, él puede revocar en cualquier momento esta firma. Igual, esto es como una firma, como cuando se están haciendo estudios, se está haciendo un trabajo de investigación, el paciente firma un consentimiento informado, se llama eso, para él participar en el estudio, y entonces él puede revocar eso en cualquier momento. Igualmente, existe lo que han escuchado como alta contraopinión médica, y bueno, se firma aquí. En cuanto a lo demás, lo de parte 2, bueno, ustedes ya también saben que escriben los antecedentes de personales, los familiares, los hábitos, que casi siempre los que más importan son el hábito etílico, el hábito tabáquico, si practica algún deporte, y puede también abarcar los hábitos sexuales. Dependiendo, ¿no?, de también del servicio en que estemos, y eso también la ocupación es importante. Por ejemplo, en traumatología, por la movilidad del paciente, o en cirugía de la mano mucho más la ocupación. En cirugía de la mano se pregunta hasta la dominancia de la mano. Lo estaba explicando ayer en Introducción a la Práctica Médica, que en cirugía de la mano, en la enfermedad actual, se coloca paciente masculino de 18 años de edad, mecánico, derecho. O sea, tienes que colocar siempre la ocupación y la dominancia de la mano. Bueno, no se coloca derecho, sino la palabra dextrómano. Esa es la palabra que se usa para decir que la dominancia es derecha, y levómano para la dominancia que es izquierda. Bueno, recordar que también abarcar la parte 2, que en la parte 2 está el examen funcional, diferenciarlo con los antecedentes, en que los antecedentes siempre son patologías, más que todo, son diagnósticos ya que ya están descritos pues en el paciente, y que eso más que todo siempre hace más de 6 meses. En cambio, en el examen funcional van más que todo síntomas, y son cosas que le pasan al paciente hace menos de 6 meses. Al llegar al examen físico, ¿verdad? Que es la parte 3, no olvidar, por favor, los signos vitales, ¿verdad? No olvidar los signos vitales, para decir que el paciente está vivo, y luego, bueno, empezar con el estado general, piel, cabeza, etcétera, hasta que llegan al final. Recordar, por favor, no vayan a firmar ni sellar la historia mientras ustedes sean estudiantes. No vayan a meter en un problema, que entonces ocurre algo legal con el paciente,
paciente pasa a ser un caso legal y lo llevan a juicio por algo que haya sucedido, una demanda, y entonces van a ver la firma de ustedes y lo van a mandar a llamar. Cuando los manden a llamar y se declare que ustedes no son médicos, pero que escribieron la historia clínica, bueno, los primeros presos que van a ir son ustedes, porque no pueden escribir en una historia si no son médicos, si no eres personal autorizado de salud. Y mientras seas estudiante no lo eres, pues. Bueno, esto para recordarles un poquito. Y bueno, entonces a partir de aquí van a ver, lo que las cosas que no le han comentado a ustedes sobre la historia clínica. Bueno, sobre todo los que no hayan entrado a las clínicas, hay algunos de ustedes que sé que sí. ¿Qué cosas no le han comentado sobre la historia clínica, sino que solamente la conocen hasta la parte 3? Entonces, existe después de la hoja de laboratorio, perdón, después de la parte 3, existe una hoja de laboratorio. Esta hoja no es para, estas líneas pues, no es para escribir, sino que existían en el Seguro Social. Si se fijan, todos estos formatos son del Seguro Social, cuando no había tanta patria y entonces había bastante papelería. Entonces, los exámenes se colocaban, o sea, cuando te daban los resultados, la hematología, el uroanálisis y todo eso, eran unas hojitas pequeñas que eran, como decirles, como de este tamaño más o menos, como este tamaño que estoy describiendo con el apuntador. Ellas se colocaban, entonces se agarraba se le colocaba atrás pega de barrita, y entonces se pegaba aquí la pestañita, ¿ves? Por eso que dice coloque el primer examen, el de orina, sobre esta línea. Luego el segundo examen sobre esta línea. Es decir, tú le ponías la peguita de barra y se la colocaba aquí. De tal manera que entonces todas esas hojitas quedaban pegadas en esta hoja grande y así no se perdían. Porque ellas se tienden a perder en la historia. Se tienden a traspapelar. También hay algo que existe que le gusta al residente mandarle a ustedes a que lo hagan. Porque fíjense que aquí está esta hoja, ¿verdad? Que existía en aquel momento y que bueno, uno sencillamente es para, tú colocas aquí la fecha y entonces colocas el resultado de la hematología completa y de los demás exámenes. La hemoglobina, el hematocrito, la cuenta blanca, los linfocitos, los segmentados. Lo vas colocando aquí. Entonces bueno, si a los 48 horas se volvió a hacer un examen, una hematología, se vuelve a colocar aquí la siguiente fecha y se vuelven a colocar los exámenes. Y así es una manera de comparar los exámenes unos con otros y a ver cuál sube, cuál baja, etcétera. A esta hoja se le llama también damero, por si acaso también el residente se lo vaya a decir. Búscame un damero. Ustedes no saben, es la hoja de laboratorio. Pero como ahora hay bastante patria, entonces no hay hoja de laboratorio, entonces les van a mandar a ustedes, los estudiantes, a que hagan la hoja de laboratorio. Ya van a tener que hacerlo, todas esas lineecitas, con una reglita y pasarla. Les sugiero que las traigan hechas de casa, porque si no es perder el tiempo. Van a ir al hospital a estar siendo esclavos de los residentes, a estarle sacando trabajo. No se aprovecha mucho. Entonces llévanla de casa o hagan una y entonces le sacan copia y así la tienen de una vez. Si me están escuchando los residentes me querrán matar, pero bueno. Entonces, después que tú has ingresado el paciente, has hecho todo el examen físico y has hecho los laboratorios, entonces existe también, después viene el resumen de ingreso. El resumen de ingreso es algo que yo siempre he odiado toda la vida, porque te hacen escribir todo otra vez. Entonces yo siempre he dicho, ¿por qué es un resumen? ¿Por qué se le llama resumen si me están haciendo escribirlo todo otra vez? Cuando la primera vez que me mandaron a hacer un resumen de ingreso,
Y yo pregunté, ajá, claro, pues me dicen resumen de ingreso, bueno. ¿Y qué voy a escribir? ¿Voy a escribir la enfermedad actual resumida? No, voy a escribir como está en la historia. Mm, Y, y bueno, ¿y los antecedentes? Resumo, coloco algunos sí, otros no. No, tienes que colocar todos los antecedentes. Ah, bueno, y entonces ¿cuál es el chiste de resumen? No sé cuál, de verdad. Lo cierto es que bueno, tienes que hacer todo otra vez, escribir toda la historia. eh, Prácticamente, bueno, lo positivo, pues. Pero igual es bastante. Después de tú volver a escribir toda la historia, entonces debes ahora colocar, escribir los laboratorios y hasta las rayos X y describirlas, sobre todo si las rayos X eh, te ayudó al diagnóstico y lo estás ingresando por eso. Por ejemplo, en traumatología es vital poder, para poder ingresar a un paciente necesito haber visto las rayos X de la fractura, si es que lo estoy ingresando por fractura, que es lo más seguro. Entonces ahí yo tengo la costumbre de describir las rayos X. Así como la describe un radiólogo, bueno, yo tengo la capacidad de describirla. Em, Igual, por ejemplo, un paciente con COVID debe describir las rayos X de tórax, del por qué la estás ingresando. Porque, o sea, me parece a mí que... Un momentico, estoy acomodando aquí el micrófono. Me parece a mí que la idea del resumen de ingreso es que tú expliques por qué estás ingresando al paciente. O sea, después de haber hecho lo de la historia, haber escrito la historia otra vez, tú expliques por qué lo estás ingresando. Y una de las cosas que, de los parámetros que te ayudan a por qué lo estás ingresando, es los laboratorios y las rayos X. Entonces tú debes de describir, si lo estás ingresando, por ejemplo, por anemia, tienes que escribir la hemoglobina que estás ingresando porque la hemoglobina está en tanto, esto de aquello. Bueno, cuando estaba aquí entonces les hablaba este de que la idea de un resumen de ingreso es que tú describas por qué el paciente se está ingresando, ¿verdad? Y qué vas a hacer para que el paciente mejore. O sea, cuál va a ser tu plan a seguir. Entonces, después que ustedes hagan un resumen, el pseudo resumen de la historia, ¿verdad? Ustedes entonces van a escribir los laboratorios. Los laboratorios de rayos X porque eso los ayudó a llegar a un diagnóstico. Entonces, de acuerdo a eso es que ustedes van a escribir el diagnóstico de por qué se ingresó. Claro, normalmente todo este tipo de cosas las hace el residente, o sea, no las hace, se las dicta el residente porque al residente se le cae la mano de tanto escribir, pues. Entonces, él les dicta a ustedes lo que van a escribir, pero la idea es de que ustedes aprendan, mientras sean estudiantes, aprendan a ser residentes. O sea, aprendan a ser médicos. De tal manera que cuando les toque hacer esto, ustedes sepan hacerlo. Igual cuando sean residentes, esto no se lo olvide, cuando sean residentes ustedes deben aprender a ser especialistas. Es decir, no hagan, no esperen hacer cosas de especialistas cuando sean especialistas. Deben tratar de hacer cosas de especialistas mientras sean residentes. Claro, de acuerdo a que el especialista les permita eso, pero normalmente los especialistas te lo permiten para que tú vayas agarrando vuelo mientras estás aprendiendo, el cuidado de él, para que no llegues a graduarte y estés en un hospital ya como especialista y a veces no sepas qué hacer. Entonces, entonces quise aquí colocarles los ejemplos, ¿verdad? Que porque sobre todo en medicina interna son muy
metódico con lo del diagnóstico sindromático y etiológico. Entonces existe el diagnóstico sindromático que abarca lo que son los síndromes, ¿verdad? Y que recuerden que los síndromes es un conjunto de signos y síntomas que no necesariamente tienen una misma etiología. Entonces, deben hablar, por ejemplo, entonces un paciente que tiene síndrome coronario agudo, entonces ustedes deben haber estudiado que un síndrome coronario agudo se diagnostica de acuerdo a 3 parámetros. Uno es el dolor precordial, que es un dolor en el tórax que es característico, que se dé con nifedipina, que irradia brazo izquierdo, que puede haber relajación de esfínter, ese tipo de cosas, un dolor precordial característico. El segundo parámetro es que haya una elevación del segmento ST en el electro. Y el tercer parámetro es la elevación de las enzimas cardíacas. Entonces, estos 3 parámetros te van a ayudar a, dentro del síndrome coronario agudo, ¿verdad? Dentro del síndrome coronario agudo, llegar a la conclusión cuál es el diagnóstico etiológico. ¿Cuáles son los diagnósticos etiológicos del síndrome coronario agudo? A ver, ¿quién lo sabe? ¿Quién sabe cuáles son los 4 diagnósticos etiológicos del síndrome coronario agudo? Tum, tum, tum. Nadie se atreve. A ver, díganme uno, pues, por lo menos. Uno. Infarto agudo del miocardio. Ajá, pero tiene apellido. Infarto agudo del miocardio tiene apellido. ¿Cómo apellido? O sea, Tiene otra cosa adicional después de decir infarto agudo del miocardio. pues ahí sí me agarró propio. Ajá, María Jesús, ¿te acuerdas? Ok, esto es del quinto semestre. Práctica médica 1. Síndrome coronario agudo son 4 diagnósticos. 1. Angina inestable. 2. Infarto agudo de miocardio con elevación del segmento S3. 3. Infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST. 4. Infarto fulminante, que eso se llama muerte súbita. Antes le decían así, infarto fulminante. Entonces, muerte súbita es el cuarto diagnóstico. Entonces ustedes siempre un paciente con síndrome coronario agudo, o sea, ustedes deben escribir en el diagnóstico síndrome coronario agudo, 2 puntos. Tienen que escribir uno de esos 4. ¿Cómo saber cuál es uno de esos 4? Deben estudiar. Yo se lo voy a decir. Bien, sinceramente, si eso no ha cambiado, eso puede haber cambiado, pero porque yo tengo rato que no veo cosas de medicina interna, pero como yo lo aprendí es así. Hasta por lo menos hasta la rural sabía que era así. Síndrome agudo del miocardio, síndrome coronario agudo, ajá, son esos 4 diagnósticos. ¿Cómo se saben? Con los tres parámetros que les dije, ¿verdad? Dolor precordial, electrocardiograma y enzima. Entonces, un paciente, para que tú decir que tiene una angina inestable, es un paciente que tiene un dolor precordial, pero, o sea, característico, pero sin elevación de segmento ST y sin las enzimas cardíacas positivas. ¿Cuáles son las enzimas cardíacas? Son creatinquinasa total, creatinquinasa o CPK MB, que es la del músculo cardíaco, y el otro es troponina. Los dos más específicos del músculo cardíaco son la CPK-MB y las troponinas, por supuesto son las más caras y a las que menos están al alcance de los pacientes. Entonces así tú diagnosticas una angina inestable. Tiene uno de esos 2 parámetros, de esos 3 parámetros. Infarto agudo del miocardio con elevación de segmento ST obviamente tiene dolor precordial tiene, electrocardiograma con elevación del segmento ST y una de las otras 2, o dolor precordial o enzimas cardíacas. Es decir, que puede haber un paciente sin dolor precordial, supónganse que tenga, no sé, venga con mareo y broma,
pero él es hipertenso y tal, y bueno, al residente se le ocurrió hacerle el electro y vio que tiene un infarto. Y el paciente no decía que tenía dolor en el pecho. Verte, tiene una elevación de cemento ST y bueno, vamos a hacerle las enzimas. Y las enzimas sale positiva. Entonces tiene un infarto, por más que él no tiene síntomas. Entonces tiene 2 de los 3 parámetros de síndrome coronario agudo. Y entonces tú colocas síndrome coronario agudo con elevación de cemento ST. ¿Cómo es sin elevación de cemento ST? Bueno, paciente que tenga dolor precordial, troponinas positivas y el electro está normal. Y muerte súbita es el paciente que llegó frito a la emergencia con antecedentes de hipertensión arterial. Entonces tú colocas síndrome, se murió de síndrome coronario agudo, 2 puntos, muerte súbita. Bueno, eso en cuanto a eso. Otro ejemplo, infección del tracto urinario. Ustedes dirán, profe, pero no, ¿por qué no coloca nada de trauma? Bueno, primero porque estamos hablando de medicina interna y segundo porque son más fáciles estos diagnósticos para ustedes que los de traumatología porque no han visto cosas de esas. Infección de tracto urinario, entonces tenemos infección de tracto urinario alto e infección de tracto urinario bajo. Infección del tracto urinario alto, tenemos la pielonefritis. Infección de tracto urinario, o sea, 2 puntos, pielonefritis sería el etiológico. Infección del tracto urinario bajo, 2 puntos, tenemos 2 diagnósticos. Tenemos la cistitis, tenemos 3. La cistitis, la prostatitis y la bacteriuria sintomática. Entonces, paciente con dolor lumbar, ¿verdad? Ardor a orinar, tenesmo, nosotros pensamos en una infección urinaria. Que seguramente va a salir con uroanálisis positivo para infección, entonces uno dice, tiene una cistitis o una prostatitis. Si el paciente no tiene síntomas, pero tiene un uroanálisis positivo, entonces es bacteriuria sintomática. Si el paciente, además de esos síntomas geniturinarios, tiene síntomas generales como fiebre y malestar, obviamente también te ayuda una hematología completa que esté alterada para infección y el uroanálisis patológico, entonces tú lo diagnosticas como pielonefritis. Este paciente también, normalmente el examen físico también presenta puñopercusión positiva. En cambio el de la cistitis no. A menos que sea una cistitis, he visto pacientes con cistitis bastante fuertes que pueden presentar puñopercusión positiva, pero cuando tú le haces los exámenes no hay toque renal, entonces no es pielonefritis. Entonces, bueno, vuelvo y les repito, en medicina interna deben colocar diagnóstico sindromático, 2 puntos, diagnóstico etiológico. En cambio, en otros servicios no le paran mucho. Colocan el diagnóstico y ya. Pero en medicina interna sí, y por eso deben ser ordenados y deben estudiar para poder saber qué diagnóstico sindromático y etiológico van a colocar, y no van a colocar un invento, pues, sino que tienen que colocar algo que está en el libro. O yo les recomiendo, supónganse que llegan el primer día a la guardia y entonces bueno, no han estudiado infarto y les llegó un infarto y tuvieron que ingresarlo y bueno, medio tienen los conocimientos que a lo mejor les acabo de impartir, pero no tienen más nada y algunas cosas no le entienden. Bueno, el deber, muchachos, de ustedes es ir en su casa, buscar diagnóstico síndrome coronario agudo y estudiarlo para entonces ustedes poder entender qué sucedió en la guardia y que la próxima vez que le venga un infarto ya ustedes van a saber qué hacer. Entonces, y bueno, por supuesto, de acuerdo al diagnóstico, el libro mismo te dice, bueno, después que tengas el diagnóstico, entonces el libro te dice qué debes hacer. Entonces, todo eso tú lo debes escribir. ¿Qué diagnóstico? ¿Cómo llegaste a este diagnóstico? ¿Y cuál plan seguiste? Entonces, por eso, fijémonos aquí este ejemplo de un paciente, ¿verdad? Que estás ingresando
Entonces, tú colocas esto. Yo por lo menos no hacía resumen de ingresos, yo soy un poco flojo, ¿verdad? No hacía resumen de ingresos, sino que lo que hacía era, esto es lo que se llama una nota de ingreso, que es como decir escribir de aquí para abajo. Entonces estoy justificando por qué estoy ingresando al paciente y cuál va a ser mi plan a seguir, o sea, de por qué, o sea, qué le voy a hacer al paciente mientras esté ingresado. Entonces, va a ser, se evalúa el paciente conjunto con adjunto de guardia, quien por evidenciar, entonces estoy dando mi razón de por qué estoy diagnosticando síndrome coronario agudo, quien por evidenciar dolor precordial característico, elevación de segmento ST en derivaciones B5 y B6 del electrocardiograma, se decide ingresar con el diagnóstico: 2 síndrome coronario agudo, 2 infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. Ahora voy con plan a seguir. Se indican medidas antitrombóticas: aspirina, atorvastatina, nifedipina, estreptoquinasa, etc. ¿Qué más cosas para control? Se solicitan enzimas cardíacas fuera de la institución en vista de no contar con las mismas en nuestro centro. Y electrocardiograma cada 4 horas. Hacer electrocardiograma cada 4 horas para ir vigilando que el infarto mejore. Bueno, estas son cosas que no suceden. Entonces, ya después que tú tienes eso, ¿verdad? La nota de ingreso o el resumen de ingreso, entonces tú vas a escribir las órdenes médicas para la enfermera. Estas órdenes médicas deben ir basadas en lo que tú dijiste allá, en la nota de ingreso. O sea, van a ir en ese sentido. Entonces, estos son, vamos a decir, el esquema que deben llevar. ¿Ah? Aquí lo van viendo. Primero, ingresar. ¿Dónde lo van a ingresar? Bueno, a cargo de medicina interna en este caso. Porque como va la emergencia y la emergencia pertenece a todos los servicios, entonces ustedes deben decir a cargo de quién, porque la enfermera tiene a su cargo a muchos pacientes de cirugía, de traumatología, pero entonces este paciente que le estamos entregando va a ser a cargo de quién. Bueno, de medicina interna. ¿Qué dieta va a tener? ¿Qué va a comer el paciente? ¿Qué se le va a dar de la comida del hospital? Si va a tener o no hidratación, ¿verdad? 500 cc aquí de solución 09 endovenoso, 21 gotas por minuto. Los medicamentos, ¿cuáles son? Entonces ahí sí se coloca el medicamento, la dosis, la vía por donde se le va a pasar y cada cuánto. En este caso se le está indicando aspirina, vía oral. Stat significa para ahorita, para allá, para ayer, como dice la gente. De una vez. Igual a atorvastatina, 300 miligramos vía oral, stat. Y entonces, bueno, siempre colocar la dosis, la vía endovenosa, como esta, endovenosa, vía oral, y cada cuánto. O si es una sola vez, entonces tú escribes stat. Si es cada 12, colocas cada 12. Si es 2 veces al día, lo van a ver como escrito como BID. BID, 2 veces al día, de B. Igual TID es TRI, de 3 veces al día. Después se colocan los laboratorios. Aquí las terapias también, la terapia sobre todo si, por ejemplo, las nebulizaciones. En este caso no. Los laboratorios que están pendientes, que como vimos en la hoja anterior, están pendientes las enzimas cardíacas. Los cuidados de este paciente en particular, por ejemplo en los pacientes COVID, si debe ir en decúbito prono, pacientes con ortopnea que deben estar semisentados. Entonces tú colocas todo eso aquí en la parte de los cuidados. También el oxígeno, y si este paciente, bueno, por ejemplo, fractura de doble fémur, del fémur bilateral, entonces no se puede ni parar, bueno, tú le indicas a la enfermera que por favor se le haga baños en cama.
y al final entonces se coloca avisar eventualidad. La diferencia de avisar eventualidad, existe una diferencia entre avisar eventualidad, entre escribir al final, avisar eventualidad y resto igual. Porque ustedes van a, por ejemplo, ustedes escriben estas órdenes médicas y resulta que, por ejemplo, vino el especialista y te llamó y te dijo, mira, agrégale ahí a ese paciente, agrégale ahí un antibiótico porque él cuando le dio el infarto se cayó, se golpeó la cabeza, entonces hizo una herida que ya se la suturaron en el ambulatorio, pero debes entonces colocarle que en avisar de eventualidad, que el paciente tuvo una herida, se la suturaron en el ambulatorio y se hizo, y bueno, hay que colocarle antibiótico. Entonces ustedes escribieron estas órdenes médicas y, Berta, le van a tener que escribirle otra vez. No, no tienen que escribirle otra vez, sino que ustedes abajo van a escribir la fecha otra vez con la hora. Esto no puede faltar, fecha y hora, siempre, siempre, siempre. Y entonces ustedes aquí van a escribir 1. Van a escribir 1. Cefadroxilo. O vamos a poner cefalotina. 1 gramo. 1 gramo endovenoso. Cada 12 horas. Y colocan abajo 2. Resto igual. Porque con eso está diciendo, resto igual, con eso está diciendo que lo que está aquí arriba continúa. O sea, que la enfermera va a seguir recibiendo estas órdenes y va a agregar el antibiótico. Pero si ustedes escriben el antibiótico y abajo 2 escriben resto igual, si abajo escriben avisar eventualidad, entonces le están diciendo a la enfermera que ya todas estas órdenes ya no sirven. Entonces ahí van a tener ese problema. Entonces, resto igual es cuando las órdenes se siguen cumpliendo. Y avisar eventualidad es cuando estás haciendo unas órdenes nuevas. Porque cada 48 horas, te lo dice aquí, siempre deben leer las instrucciones de las cosas. A las 48 horas de haber sido indicadas, serán suspendidas aquellas órdenes a las cuales no les ha sido señalado el tiempo de duración. Entonces, cada 48 horas tú debes lo que se llama actualizar las órdenes médicas. Y actualizar significa volver a escribir todas las órdenes en una hoja limpia de nuevo. Siempre te lo van a exigir. Normalmente en el Calle Sierra se hacen lunes, miércoles y viernes. Tenemos entonces la evolución. La evolución colocamos la fecha y hora, ¿verdad? Colocamos fecha y hora. Y entonces en el encabezado normalmente colocamos los días de evolución intrahospitalaria. Después colocamos los diagnósticos, ¿verdad? Que es en este caso de nuestro paciente que llegó a las 11 de la noche, ya ahorita son las 7 de la mañana, ya se tomaron su cafecito. Y entonces ustedes están escribiendo las órdenes médicas, la evolución, síndrome coronario agudo, coronario agudo, infarto de miocardio con elevación de segmento de ST, y entonces colocan un día con vía central, con vía venosa central. Es decir, si el paciente tiene alguna invasión, ¿verdad?, en su cuerpo, como una sonda vesical, como una vía venosa central, como una sonda nasogástrica, un gastrostomo, un traqueostomo. Todas esas cosas deben colocarlas cuántos días llevan, porque eso tienen, vamos a decir, sus días que deben durar nada más y que deben ser cambiados al pasar de ese número de días. Entonces, como ustedes evolucionan todos los días este paciente y a veces se les puede pasar que ya hoy es el 7º día, por ejemplo, de la sonda vesical y que hay que cambiarla. Entonces, se les olvida, pero si ustedes todos los días escriben 5, 6, 7, cuando llega el 7 se dan cuenta que ya están en el límite, entonces deben cambiarla. Entonces aquí escribes, ¿verdad?, la S de subjetivo, de lo que el paciente te refiere. Después viene el objetivo, lo que el paciente tú examinas en el paciente, cómo está.
Luego, normalmente en medicina interna se escribe lo que se llama el SOAP, que el SOAP entonces S de subjetivo, O de objetivo, la A es de análisis. Entonces tú debes, después que escribiste todo esto, que escribiste el examen físico, debes analizar, ¿verdad? Debes escribir como un análisis corto de cómo está el paciente y por qué está así. Claro, en base también a los exámenes de laboratorio y todo. Y después P, que es el plan que vas a seguir en base al análisis que hiciste de cómo está el paciente. Aquí está más o menos el análisis y el plan eh, juntos. Se reciben resultados de enzimas cardíacas, bueno, el familiar fue y vino, ¿verdad? A la madrugada, que reportan, y entonces tú escribes, troponina está en tanto, CPKMB en tanto, entonces por lo que en revista médica, con el doctor tal, se decide mantener bajo observación, con tratamiento descrito y control seriado de electrocardiograma y de enzimas cardíacas. Existen también, nosotros en el servicio teníamos lo que se llamaban las curvas, sobre todo por ejemplo la curva de cuenta blanca, que entonces colocábamos aquí la fecha de las hematologías, la 2, la 3, y entonces colocamos un puntico donde si estaba en 5000, si estaba en 8000, si estaba en 10000 la siguiente, y así íbamos viendo gráficamente si iba elevándose o disminuyendo la cuenta blanca. Teníamos tanto para la cuenta blanca como la PCR y la BCG. Las interconsultas, que aquí bueno, ustedes ya están en las clínicas y entonces les voy a decir, miren, las interconsultas, por favor, las interconsultas deben ser entregadas por el residente. Ya ustedes saben que las interconsultas son un documento en el que uno pide una consulta a otro servicio por algo que no es de nuestro servicio. Por ejemplo, este paciente, que se acuerdan que dijimos que se golpeó en la cabeza, se hizo una herida, y entonces bueno, tú te pones a indagar y tú preguntas y resulta que el paciente no es que sencillamente se cayó y se hizo la herida, sino que estaba, no sé, montado en una silla. Entonces se cayó y se golpeó la cabeza, cónchale. Entonces vas a pensar en un traumatismo craneoencefálico porque se cayó desde una altura considerable. Entonces, tú dices, bueno, hay que hablar con neurocirugía. Entonces vas y escribes esta cartica, que es una interconsulta, para el doctor neurocirujano. Esta cartica debe llevar sello y firma del especialista y residente. Es decir, que cuando aquí tú vas a escribir solicitada a neurocirugía, y entonces aquí vas a escribir un resumito de que el paciente tiene síndrome coronario agudo y que él se cayó y tuvo un traumatismo craneoencefálico leve y por eso amerita evaluación por su servicio. Esto es un ejemplo. Aquí debe firmar el especialista y el residente. Entonces, cuando un residente, muchachos, les pida hacer la interconsulta y que ustedes la lleven, ustedes se la hacen, pero no le hagan caso al residente que ustedes la lleven. Porque cuando ustedes lleguen al neurocirujano o al residente de traumatología a entregarle la interconsulta y que sepan que ustedes son estudiantes, la van a pagar con ustedes, le van a formar un tremendo lío y resulta que ustedes no tienen culpa porque los mandó el residente. Pero ustedes saben que siempre la cuerda revienta por lo más delgado. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Le van a decir al residente, mira doctor, me disculpa, pero yo la otra vez yo llevé una interconsulta para allá y me regañaron porque no debía ser el estudiante, sino que debía ser el residente. Ellos lo saben, lo que pasa es que el residente siempre es flojo. Entonces, ustedes le dicen eso para que se cubran las espaldas y no vayan a estar llevando chaparro allá. Entonces,
deben cumplir estas normas. Entregar solo al residente. Debe llevar la firma del sello del especialista y del residente, porque esto es un consejo para cuando por lo menos ustedes sean residentes. Debe llevar sello especialista porque el otro residente no se las va a recibir. No se les olvide colocar la ubicación porque el otro servicio no se sabe los pacientes de ustedes. Entonces debe llevar siempre ubicación. Y estas son cosas que se las va a revisar el residente que se las va a recibir. Ustedes dirán, profe, pero no está diciendo que no las debemos llevar nosotros. Sí lo estoy diciendo, pero es deber de ustedes de ir con el residente. Ustedes siempre vayan detrás del residente para donde él vaya, para que ustedes vayan aprendiendo de una vez, es lo que les dije al principio, vayan aprendiendo de una vez a ser residentes mientras son estudiantes. Entonces ustedes así, ¿por qué debe ir el residente? Porque el residente debe presentarle el caso al especialista, al otro residente. Claro, ¿qué sucede? De hecho, uno escribe aquí todo eso, ¿verdad? Pero igual siempre el otro residente quiere que uno le presente el caso. Entonces, bueno, esto queda aquí más que todo como de que un aval de que se pidió la interconsulta, porque el paciente entonces después empieza a convulsionar y lo primero que va a pasar es que van a decir, ay, ¿por qué no pidieron interconsulta a neurocirugía si el paciente se cayó y tal? Entonces llevan el parchazo. Siempre el otro residente va a colocar la hora de fecha y hora de recibida, y tiene 48 horas para responder a la interconsulta, a menos que sea una emergencia. En este caso, el paciente ya fue suturado y todo, no tiene ningún síntoma neurológico, el especialista de neurocirugía puede tardar hasta 48 horas en responder. Si no responde en 48 horas, si ustedes 48 horas después llegan a la historia y todavía esta interconsulta no ha sido respondida, ustedes pueden decirle al residente, mire doctor, acuérdese que la interconsulta del paciente que pasamos a neurocirugía no ha sido respondida, entonces les van a mandar a hacer otra interconsulta donde se coloca aquí abajo segundo llamado. Y en el tercer llamado, si aún no responde, se coloca con copia a dirección a ver si no van a ir. Lo otro que les van a mandar a llenar, y otras cosas que no me gustaba llenar, pero esto buscaba hacerlo yo mismo porque es la solicitud de transfusión, porque debe llevar todos los datos. Hay veces que uno, por ejemplo, aquí a veces no coloca el centro asistencial, o no coloca, ¿qué les digo yo?, el número de historia, o no coloca que si la sala o cuarto. Pero aquí deben llenar todos los datos a la perfección, porque si no se lo van a echar para atrás, porque una transfusión pudiera matar a un paciente. Entonces debe llevar nombres y apellidos completos, cédula, fecha de nacimiento, todo eso deben llenarlo completico. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que se le va a colocar? El concentrado globular y eso. Me acuerdo que el doctor Velasco nos daba esta clase de todos los tipos de concentrado, todos los derivados de sangre que existen y cuáles son sus indicaciones. Entonces, bueno, existe una hojita de las enfermeras, que es donde ellas van escribiendo si van cumpliendo los medicamentos. Esa hojita yo casi nunca la entendí, pero por el contrario, esa es la única hojita, vamos a decir, que las enfermeras entienden y es la que les importa. Existe entonces la hoja de intervención quirúrgica. Ustedes dirán, bueno, pero eso es para cirugía, pero hay veces que en medicina interna pueden tener un paciente que operó cirugía o que operó mismo traumatología. Entonces, ustedes, si van a presentar el caso, deben saber sobre la intervención quirúrgica. Aquí va el diagnóstico preoperatorio, por ejemplo, paciente abdomen agudo quirúrgico, 2 puntos. Ese sería diagnóstico sindromático, 2 puntos. Apendicitis aguda sería el etiológico. Intervención indicada, apendicectomía.
¿no? Luego, entonces, bueno, qué tipo de cirugía es y si tiene un buen pronóstico, un regular pronóstico o un mal pronóstico. Y aquí va, bueno, el cirujano, sus ayudantes. Y entonces aquí va intervención practicada. ¿Cuál es la diferencia con la intervención indicada? Es que suponte que después que abrieron el abdomen se dieron cuenta que el paciente la apendicitis había pasado a peritonitis. Entonces cambia la intervención quirúrgica. Entonces aquí tú escribes ahora lavado peritoneal más apendicectomía. Claro, eso lo vas a escribir después de que operaste. Y entonces aquí vas a escribir en los hallazgos operatorios cómo estaba el apéndice, la coloración y en qué fase estaba, flegmonosa, etcétera. Y em, y aquí, por ejemplo, también vas a si hay pus en las correderas, parietocólicas, etcétera. Y entonces aquí va la descripción, que esa te la tienes que aprender prácticamente. Eh, entonces va siempre como se debe hacer. Debes colocar la anestesia, qué tipo de anestesia se colocó, que bueno, se hizo la asepsia y antisepsia, se colocaron los campos estériles, qué incisión se hizo, si en la apendicectomía se hizo la incisión de McBurney o cualquier otra, o pararectal, etcétera, todas las incisiones que existen. Después se hizo la diéresis por plano, se hallaron, se constatan hallazgos operatorios que ya fueron descritos arriba. ¿Qué procedimiento se hizo? Bueno, se hizo la apendicectomía de esta manera, se ligó la arteria apendicular, etcétera, etcétera. Todo eso se describe allí. Luego, cómo va suturando y debes describir la sutura y qué tipo de sutura usaste. Vicryl 2.0, nylon 2.0, todo eso debes describirlo. Con qué hiciste la antisepsia final, la limpieza final, y en traumatología siempre al final va si lo inmovilizaste. Y bueno, en la hoja de resumen final es el resumen de egreso del paciente como el informe al irse. Deben obviamente también llenar todos los datos. Si el paciente fue operado, deben colocar quién lo operó y en qué fecha. Igual, colocan los récipes, ¿verdad? Esta es la manera como yo normalmente hago los récipes. Coloca el nombre y la cédula arriba. Deben colocar el medicamento, la presentación, la dosis, ¿ah? Y cuántas, ¿verdad? Firma y sello aquí a la derecha, abajo a la derecha, y su fecha aquí abajo a la izquierda. Es como yo lo hago. Igual las indicaciones deben siempre llevar, nunca usar abreviaturas porque el paciente no conoce las abreviaturas. Debe llevar qué va a tomar, cada cuánto lo va a tomar y por cuánto tiempo, porque si no les llega al año siguiente, doctor, yo todavía estoy tomando la ciprofloxacina. Y bueno, en cuanto a la presentación de un caso clínico, les voy a dar aquí algunos consejos, porque por lo menos a mí particularmente siempre me costó presentar un caso, porque me costaba en el sentido de que sentía que era un caletre y aprenderme ese caletre, no sé, me costaba. Pero después me fui dando cuenta que la presentación de un caso clínico es un cuento, ¿verdad? Es ir echando un cuento que no necesariamente tiene que ser textualmente como está en la historia. Y segundo, si tú reinterrogas al paciente en vez de estar leyendo otra vez la historia, eso te va a ayudar mucho más. Te va a ser más fácil echar el cuento cuando otro te lo echó a que leerlo de la historia y decirlo, tratarlo de decir al caletre. Entonces, bueno, les dejo aquí a la izquierda estos consejos. Siempre posicionarse a la derecha, nunca se les vaya a olvidar eso porque lo van a raspar. Estar bien presentable, por favor. Evitar tener las manos en los bolsillos o las manos cruzadas en el pecho.
no deben estar tocando la cama o la pared. Y bueno, ahorita con lo del coronavirus, ahorita menos uno tiende a tocar las cosas en el hospital. Tratar de aprenderse la historia de tal manera que no tengas que tener la historia en la mano, una ficha ni nada. Por lo menos en traumatología nos acostumbraron así a no aprendernos los casos completos sin tener, dejando las historias completamente con los pacientes allá, con las enfermeras. Nunca hacer la alusión que es la primera vez que haces algo que estás practicando con el paciente. Por ahí hay un meme que le hice a un estudiante porque dijo en plena revista, ah sí, lo suturamos, bueno, esa fue mi primera sutura que yo hice. Entonces imagínate cómo se va a sentir el paciente. Por lo tanto, evitar hacer yatrolarias, decir cosas que vayan a afectar al paciente. Mejor preguntar si lo puedes decir o no. Igual es evitar expresiones inadecuadas, maleducadas delante del paciente, porque los pacientes están pendientes. Y bueno, es como contar una historia, como les había dicho. Y este es el esquema prácticamente, que es lo que les he venido diciendo, ¿verdad? Empiezan con el motivo de consulta, enfermedad actual. Yo trato de comenzar lo más ameno posible. Empiezo de una vez así. Aquí en la cama 8A tenemos a la paciente Mariela Pérez, de tantos años de edad, quien refiere inicio de enfermedad actual, y ahí me voy. Antecedentes, examen funcional o positivo, igual que el examen físico, los laboratorios que se consiguieron al ingreso. Entonces, tú dices, de acuerdo a todo esto que se encontró, se hizo el diagnóstico y se decidió ingresar, ¿verdad? Obviamente ahí dices tu comentario de ingreso, las órdenes, al ingresarla, con qué antibiótico lo ingresaron, por ejemplo, si es por una infección, etcétera. O sea que no vas a decir todas las órdenes de médicas de ingreso, sino los más importantes, pues. Después debes ir diciendo cómo estuvo durante los días, si lo operaron, debes hablar de la nota operatoria porque les gusta a los especialistas preguntar sobre la nota operatoria, porque es algo que tienden los estudiantes a no estudiarlo o a no leerlo. Sobre todo si estás en medicina interna y no has pasado por cirugía. Entonces tiendes a ignorar eso porque no lo conoces y bueno, por eso más o menos te lo presenté aquí hoy. Y ya cómo está hoy el paciente y cómo se ha sentido. Y seguramente te van a preguntar qué órdenes médicas sugieres el día de hoy, si sugieres mantener el antibiótico, si sugieres rotarlo. Ahí empiezan a preguntarte cuáles son las penicilinas, no sé qué, no sé cuánto, todas las generaciones de la penicilina, de las quinolonas, etcétera. Entonces bueno, aquí está el meme que yo le hice. Traten de escribir claro, por favor. A lo mejor aquí no se ve, pero esto un poco de hormigas ahí que escribía un residente. Y entonces le hicimos el meme de que escribía seguro como los picapiedras será. Y bueno, van a llegar siempre ingresos, cada vez más ingresos. No se quejen porque tengan en mente siempre su objetivo. Es decir, que su objetivo fue estudiar medicina, un día graduarse. No tienen por qué quejarse porque toda la vida van a estar haciendo guardia. Entonces, no vale la pena estarse quejando. Y bueno, este soy yo en práctica médica 2, cuando ya estaba en el sexto semestre.